Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 3 y 7 minutos y aquí estamos ya. La nave del misterio acaba de aterrizar para volver a viajar al espacio. Y traemos tantas cosas que vamos a empezar, rapidísimo. 2 programas han marcado la actualidad de Milenio 3 en la última semana. Uno el que dedicábamos a las leyendas urbanas con el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, José Manuel Pedrosa. Y otro también el de enigmas literarios con Jesús Callejo. Ha sido increíble la cantidad de mensajes que habéis enviado. Y este programa de madrugada va a haber noticias, va a haber de todo, pero también vamos a recordar historias. Esas historias que vosotros podéis empezar a enviarnos ya. Leyendas urbanas, ficción, terror, misterio, realidad. Y por supuesto también llegarán el archivo secreto, la voz de las sombras. Antonio Bravo, la nave del misterio. Antonio, buenas madrugadas. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Yo creo que desde ya, 7640 Palabra Milenio, porque volvemos a hacer el obsequio de ese libro que creo que es interesantísimo, trabajo pionero que presentó aquí el profesor de la Universidad, José Manuel Pedrosa. Claro que sí, a lo mejor nosotros podremos hacer uno, porque nos están mandando muchas leyendas urbanas también nuestros oyentes. Las pueden enviar al 7640, palabra clave, Milenio, espacio, y como siempre lo que queráis. Si queréis comentar alguna de las noticias que vamos a tratar, o alguna leyenda urbana, o si queréis decirnos en la voz de las sombras qué crimen queréis que hagamos, pues 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a sortear entre todos los mensajes 3 libros de La autoestopista fantasma y otras leyendas urbanas españolas, escrito por José Manuel Pedrosa. 4 grados y medio, qué frío, madre mía, en la Gran Vía. Creo que, Carmen, en lo que ha sido el periodo de Navidad, iniciado más o menos oficialmente, ¿no? El 22, 23 de diciembre, no sé, creo que es el 13º, 14º programa, y esto va a ser un poco casi un resumen de todo, porque el asunto de las caras de Belmez sigue coleando, pero ya veréis en qué arista, en qué manera tan curiosa. Sabéis que ha habido mucha polémica, sabéis que, bueno, claro que lo sabéis, estáis perfectamente informados y nos preguntáis por ello. Se ha hablado de querellas, se ha hablado de que el ayuntamiento de Belmez, ¿os acordáis que fue acusado por parte de un periódico de tirada nacional y de un periodista que aquí estuvo y le dejamos hablar, Javier Cabanilles? Se habló de que era tal el grado de ofensa, de estafa, que le acusaban de hacer las caras a la gente del SEIP y al propio ayuntamiento en connivencia con ellos. Les acusaban de un fraude que nos pareció a todos gravísimo, y sabíamos que estaba por llegar lo que así ha ocurrido, Carmen. El pleno de Belmez de la Moraleda aprueba demandar a los que le acusaron de falsear las caras de Belmez. El Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda aprobó en sesión plenaria emprender acciones judiciales contra el profesional que acusó de fraude al consistorio tras el descubrimiento de nuevas caras en una segunda vivienda del pueblo. La alcaldesa María Rodríguez, en el pleno municipal del pasado martes, aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas emprender acciones legales contra el periodista Javier Cabanilles por acusar públicamente al Ayuntamiento de encubrir una trama fraudulenta en torno al fenómeno de las caras de Belmez. María precisó que inicialmente la demanda se extenderá al diario de tirada nacional que publicó los artículos en los que Cabanilles afirmaba que tanto la primigenia Casa de las Caras como la segunda vivienda donde han aparecido rostros eran fruto de un fraude encubierto por el Ayuntamiento y por la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas para fomentar así el turismo en la localidad y obtener beneficios económicos. María Rodríguez además desmintió una vez más que el Ayuntamiento urdiese una trama junto con la SEIP para promocionar el fenómeno de las caras de Belmez y consideró que Cabanilles acusó de fraude a una administración local sin ningún tipo de pruebas. La última hora de la información sobre el asunto de Belmez, por supuesto que escucharemos en próximas ediciones de Milenio 3 con los datos y los documentos y las querellas sobre la mesa a María Rodríguez, al SEIP, a quien quiera hablarnos, porque en aquella ocasión ya sabéis que hicimos un proceso a las caras de Belmez. Era el momento de poner todas las pruebas sobre la mesa, y quien faltó por desgracia fue Javier Cabanilles, que estuvo una semana antes comentándonos su opinión, le dejamos hablar libremente, y también Francisco Máñez, que supuestamente, bueno, pues dejó informativamente hablando la nota de una manera de la que se podía sugerir que habían estado hechas esas nuevas caras, que siguen siendo un misterio. Así que, bueno, es raro que en un fenómeno paranormal se llegue a los juzgados, a las querellas, pero también es cierto que algunos parece que han llegado demasiado lejos. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad.
Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. 3 y 13. Y por aquello del 13, y por aquello que don Antonio Bravo ya nos pone esta música maravillosa, el espinazo del diablo. Cómo cambia el ambiente una música, es increíble. Escucha, Carmen. Pues me gustaría, para animar a nuestros amigos, porque estamos ya en pleno estudio sociológico, y ya sabéis que nosotros no os estudiamos a vosotros, sino que estudiamos con vosotros, vuestras reacciones. Tenemos un medio interactivo fundamental para saber qué piensa la gente que sigue Milenio 3. Nos lo habéis hecho saber en muchas ocasiones. Bueno, pues ahora queremos ir conociendo y recopilando las historias. Decimos leyendas urbanas, pero como el propio profesor y los alumnos se quedaron aquí blancos y pálidos, vieron que muchas de ellas tienen una base real. O sea que lo que queremos son historias que habéis escuchado, historias que están ahí, que os han contado, que le ocurrieron a un amigo de un amigo o a vosotros mismos. Y como ejemplo para animar a nuestros amigos en el 7640, y esta noche por eso es muy especial, me gustaría, Carmen, que nos leyeses, os metieses en el ambiente de una de esas que se quedó fuera en el programa especial del pasado jueves y que, caramba, de ser verdad es tremenda. Muchos chicos jóvenes, sobre todo, de la zona sur de Madrid y de otros puntos de España, la comentan como verdadera. Es la magia de las leyendas urbanas, historias que se van trasladando unas a otras. Lo llamaron la muñeca asesina. Se cuenta que una vez, quizá por Navidades o por su cumpleaños, una niña entró en una tienda con su padre para comprarse una muñeca. La niña se fijó en una de ellas que tenía el rostro de porcelana. El vendedor le dijo que no estaba a la venta, pero la niña insistió tanto que el padre le ofreció al vendedor una cantidad de dinero mayor para que se la vendiese. Al final accedió y se la vendió, pero antes le dijo que tuviera cuidado. Aquella misma noche, la niña dejó la muñeca en su cuarto y se acostó. Durante la madrugada, a la muñeca le brillaron los ojos, le crecieron el pelo y las uñas, y se transformó en una bestia enorme que se abalanzó contra la pequeña. Por la mañana, los padres descubrieron la habitación de la hija completamente destrozada, llena de sangre y con el cadáver descuartizado de su hija. Esa noche, apenados, decidieron llevarse una muñeca, a esa muñeca, la de la cara de porcelana, a su propio cuarto, ya que era lo único que había quedado. Por la noche volvía a pasar lo mismo. A la muñeca le crecieron las uñas, los colmillos, y mientras atacaba a la madre, el hombre pudo correr y esconderse en el armario. A la mañana siguiente encontraron el cadáver de la mujer y toda la puerta del armario llena de arañazos y sangre. El padre estaba temblando de miedo. En el centro de la habitación solo quedaba la muñeca de porcelana sonriendo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Pues este tipo de historias seguro que las habéis escuchado. Son leyendas urbanas. Muchos dirán, espero que esto no tenga también una base real. Ya vimos que con los 7 alumnos de España y de México, lo que parecían ficciones de este tipo, terroríficas, desde luego es increíble cómo el inconsciente colectivo llega a generar historias que superan cualquier guión de cine. ¿Os imagináis la escena de la muñeca? Pues lo increíble, como decía, es que nos dimos cuenta de que historias que vienen en este libro y en otros compendios de leyendas urbanas, como la Diputación de Granada, el caso de la mano cortada de Albacete, o la niña que muere en Vallecas cuando le revienta un vaso y algo se mete en su interior, un humo negro se mete en su nariz, y luego la policía es testigo en esa casa de sucesos extraños, pues todo eso es cierto. Lo que ocurre es que luego la comunidad, sobre todo la más joven, ha ido deformando estas historias. Internet también está provocando la mayor rapidez en que se propaguen. Lo maravilloso, lo increíble, lo artístico incluso, lo digno de mención, es la calidad de alguna de estas leyendas. ¿Cómo nacen? ¿Por qué? ¿Quién se las inventa? ¿Ocurrió algo de verdad? 7640, palabra milenio, 3 libros con más de 500 casos. Leyendas urbanas españolas, José Manuel Pedrosa. Y si te parece, esperando lo que nos cuentan nuestros amigos, porque no solo de autoestopistas fantasmas viven las leyendas urbanas, ni mucho menos, vamos a irnos con una antigua, ¿te parece, Carmen? ¿Tú recuerdas que en el programa de Nochebuena hablamos de los niños verdes de Banjos? Es una historia que quizá muchos amigos, por ser un especial, no pudieron escuchar.
una dramatización larga del equipo de producción de la cadena SER, donde se hablaba de 2 niños que aparecían en una cueva. Esta puede ser una de las leyendas urbanas más antiguas y poderosas que han ocurrido en nuestro país, o que supuestamente han ocurrido. Muchos hablan de que fue una historia que realmente pasó en Inglaterra, o una historia que dio origen a este mito, y que se trasladó a España en el siglo XIX. Varios libros de estudiosos la reproducen como verdadera. Los niños verdes de Banjos. Nosotros les pusimos voz, lo dramatizamos. Pero le hemos pedido esta semana a Carlos Barroso, nuestro compañero del Archivo del Misterio, que saque sus fichas, que nos cuente qué hay de verdad, qué hay de mentira, cuáles son los datos. Después vamos con vuestras leyendas urbanas, cuestiones, preguntas, sugerencias. Ahora, preparaos, los niños verdes de Banjos. Todo ocurrió una calurosa tarde de agosto de 1887, en un pueblecito próximo a Barcelona llamado Banjos. Unos campesinos vieron salir de una gruta a un niño y a una niña, cuya piel tenía una pigmentación verdosa, y hablaban un idioma desconocido. Los rasgos de su cara eran como los de raza negra, no obstante los ojos eran rasgados, como los orientales, y de un luminoso color azulado. Llegaron médicos desde Barcelona para inspeccionar a los pequeños. Muy pronto se dieron cuenta de las importantes diferencias que tenían estos seres con el resto de los humanos. Por ejemplo, no tenían páncreas, solo disponían de un pulmón, y las fibras de su piel eran distintas a las que se conocían en la Tierra. Su idioma era totalmente desconocido para todos los expertos que acudieron a descifrarlo, y se habían negado a comer cualquier tipo de alimento, salvo judías o guisantes. El niño murió al poco tiempo, pero la niña consiguió sobrevivir. Aprendió a hablar español y pudo describir el supuesto lugar del que procedían. Decía que su mundo era subterráneo y que los seres que lo habitaban tenían esferas luminosas para alumbrarse y para hacer que las plantas crecieran. También contó que poco antes de que aparecieran en la boca de la gruta, se había producido un maremoto que había inundado todo y que solo ellos habían conseguido escapar. Esta historia es la más próxima a nosotros, pero no es la única que habla de los niños verdes. El abad de Coggeshall, en Gran Bretaña, nos ha dejado una crónica del siglo XII escrita en latín, en la que habla de una aparición similar. Se refiere a los habitantes del condado de Suffolk, que un día se encontraron cerca de la boca de un hoyo a un niño y a una niña, con un extraño color. Tenían la piel verdosa. Nadie entendía su lenguaje y solo se alimentaban de judías, rechazando cualquier otra comida que se les pusiera por delante. Como en el caso de Banjos, el niño moriría pronto, pero la niña conseguiría sobrevivir, hasta el punto de poder explicar que su mundo estaba en el subsuelo, que todo era de color verde y que tenían luz constante. Hay quienes piensan que tanta coincidencia en las historias da pie que al menos una de ellas sea falsa, y la balanza se inclina hacia el lado de España por varios motivos. No consta que exista ningún pueblo llamado Banjos en Barcelona, ni siquiera en otro lugar de España. Además, los supuestos informes que se redactaron sobre los estudios que se hicieron a los menores tampoco aparecen, ni en los archivos, ni en las bibliotecas, ni en las universidades. Lo único que hay es una historia, en forma de leyenda de transmisión oral, muy coincidente con la que recoge por escrito en Inglaterra. Claro que tampoco hay que desechar toda posibilidad de que la historia fuese real. Que no exista documento escrito puede ser como consecuencia de que se haya perdido. Si se perdieron pueblos enteros durante la Guerra Civil, ¿por qué no iba a extraviarse un papel? Además, podría ser que el nombre de Banjos no exista como tal porque haya evolucionado hacia otras formas más actuales, como Bancó, Bajol o Bañolas, que sí existen. De momento solo hay datos para una bonita historia, pero ninguna pista fehaciente que indique que sea real. La investigación, no obstante, continúa para tratar de averiguar
si el misterio de los niños verdes ocurrió en realidad o pertenece solo al ámbito de la leyenda urbana. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Y ya nos están llegando muchos mensajes al 7640, algunos de ellos leyendas, como las que nos cuenta un amigo que dice: una leyenda, la tumba de Nachito, un niño que murió con 1 año de edad, era claustrofóbico, todos los días su caja aparecía desenterrada. Juan desde Zaragoza nos dice: el chico de la Cruz Roja que acude a una llamada de accidente de tráfico con 2 muertos. Son sus padres. Es una que me contaron. José de Lanzarote: una noche en el trabajo me inventé un cuento de terror para asustar a mis compañeros. Años más tarde esa misma historia me la contaron a mí como real. En mi pueblo hay una leyenda urbana, real o no, de la aquelarre en la silla de Felipe II, nos dice Manuel. ¿Sabéis la leyenda de Verónica? Se dice que si se nombra 3 veces este nombre enfrente del espejo, se te aparece una niña que te mata o pierdes la cabeza. Abraham desde Valladolid nos dice: a mí una vez por el Messenger me mandaron un pásalo de una historia como la de esa muñeca y decía que si no lo pasabas la niña iría a por ti y te mataría. En un pueblo de la campiña de Cáceres llamado La Aceña de la Borrega hay una ermita a la Virgen de la Cabeza a cuya figura dicen que le crecen las uñas, nos lo decía Eugenio. ¿Sabéis la historia de la garita de Rota, la niña que mató un militar o la niña del Retín? No, pero si nos la cuenta, vamos a abrir otra posibilidad, además, aparte del 7640 palabra milenio, por supuesto, si alguien quiere emplearnos datos, porque vamos a recopilar estas historias, vamos incluso a publicarla en vuestra página amiga, en ikerjimenez.com. Tenemos un nuevo correo también que es contenidos@ikerjimenez.com, muy sencillo, contenidos@ikerjimenez.com, para cualquiera de estas historias, si queréis que salga en ese portal para que miles y miles de amigos la compartan y la puedan leer. Y la verdad es que es un material increíble. Que también el correo del programa, si nos quieren mandar durante el programa, milenio 3 con número @cadenaser.com. Sorteamos esos 3 libros, La autoestopista fantasma, que está tanto la posición del científico, del investigador, como en la de lo mítico que tiene todo esto, ¿no? Las historias que se cuentan, por ejemplo, en Camposantos. Hoy también vamos a hablar de Camposantos, pero antes vamos a saber qué pasa con uno de los personajes más enigmáticos y que siempre aparecen en las portadas de cualquier enciclopedia. Hablamos de Egipto, hablamos del país de los faraones, hablamos de la máscara mortuoria de un hombre que todos hemos conocido, aunque no lo hayamos visto en vivo. Nosotros sí hemos tenido la suerte, pero ¿quién no tiene una enciclopedia donde aparece la momia de Tutankamón o la máscara funeraria de Tutankamón en plena portada? Bueno, pues sobre eso hay noticias. Y esta música parece que nos transporta también por esas arenas siempre ardientes del Valle de los Reyes, esa tumba donde Howard Carter creyó que poco menos el paraíso se mostraba ante él, con aquellas increíbles alhajas y aquellos símbolos que realmente nunca se han comprendido muy bien, como todo lo que tiene que ver con el antiguo Egipto. Ahora estudian la momia, ¿por qué, Carmen? Zahi Hawass, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, y un equipo de arqueólogos han abierto el sarcófago dorado del faraón Tutankamón, que permanecía sellado desde que fue inspeccionado en 1986 por una misión arqueológica británica de la Universidad de Liverpool. En esa ocasión le sometieron a un examen radiológico pues los restos del famoso soberano. En esta nueva investigación de su tumba se han escaneado sus huesos para tratar de resolver un antiguo misterio: si el niño faraón murió por causas naturales o, por el contrario, fue asesinado. Hasta el Valle de los Reyes, donde se encuentra la momia, se trasladó un equipo con un tomógrafo y se tomaron 1.700 imágenes que revelarán la edad exacta a la que murió y la causa de su fallecimiento. La tecnología tomográfica suministrará imágenes detalladas y además tridimensionales. En 1968 ya se detectaron fragmentos de hueso dentro del cráneo. Sin embargo, la tecnología utilizada no estaba lo suficientemente desarrollada para determinar si esos huesos hallados eran producto de un golpe que sufrió en la cabeza. Tutankamón tridimensional, ¿eh? Será una imagen también que imagino que dé la vuelta al mundo.
Hawass además ha acusado a Howard Carter, que en 1920 descubrió la tumba de Tutankamón, de haber dañado irreparablemente la momia del faraón. Según declaró, solo la cabeza de la momia está en buen estado, ya que el resto del cuerpo se encuentra en muy malas condiciones debido a los intentos de Carter de remover la máscara de oro de la cara del cadáver. Además, responsabilizó a Carter de haber introducido en la momia hierros calientes para tratar de localizar las piedras preciosas y los amuletos que habían sido colocados entre los vendajes que envolvían el cuerpo. Siempre peculiar Zahi Hawass, el hombre que da la información del patrimonio egipcio. Tutankamón debe su fama a que su ajuar fúnebre permanece intacto, ya que fue el único monarca enterrado en el Valle de los Reyes cuya tumba no fue profanada. Desde entonces todos sus tesoros se pueden contemplar en el Museo Egipcio del Cairo. Pero además Iker ya se ha comenzado de nuevo a hablar de la maldición de la momia, ya que cuando el grupo de científicos trasladaba la momia hasta Luxor para realizar algunos de los análisis, se produjo una intensa tormenta de arena y además comenzó a llover, algo nada habitual en esta región. Justo las 3:30, momento de recomendaros este libro y de sumergirnos inmediatamente después en La voz de las sombras. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Nuestro compañero Javier Rodríguez, que nos ha creado este tema con plena fiebre, por eso se entiende el ambiente obsesivo, que es el que se reproduce también en muchas mentes, no por la fiebre de nuestro compañero, sino por la psicopatía que algunos tienen. Desgraciadamente estos personajes son, como esta noche, protagonistas de esa sección que también podéis hacer vuestra y proponernos vuestras historias, aquellas que causaron temor en las barriadas, en los campos, en las ciudades, y que luego habitualmente un velo de silencio se llevó cualquier reminiscencia informativa. En esta ocasión, cuarta entrega de La voz de las sombras, el crimen del cementerio. Ana Belén Gil tenía 16 años cuando en 1995 levantó la tapa de los sesos a su padre con una escopeta de caza. Ocurrió en Calviá, un municipio de la isla de Mallorca. La verdad es que muy pocas veces la fatalidad se conjunta de manera tan precisa como en este suceso, en este caso. Esta muchacha, por supuesto, estaba en prisión. En prisión, en la misma cárcel, había conocido a otra persona singular, Bartolomé Clar. Habían tenido algún permiso, algún vis a vis para poder verse. Nunca habían disfrutado de libertad juntos, por supuesto. Bartolomé Clar, el 1 de noviembre, quedaos con la fecha, Día de Todos los Santos de 1989, teniendo solo 20 años, se había encaramado, como si fuera una especie de hombre araña, vestido de oscuro, hasta una ventana. Allí vivía su mujer. La había atado y con ella en esa posición, observándolo todo, había matado a su cuñada y su sobrino de 12 años. Ocurrió hace 15. Por lo tanto, Ana Belén y Bartolomé, cada uno por su lado, cumplían condena. Este hombre tenía un diagnóstico claro: psicopatía, 59 años de cárcel. El 22 de diciembre de 1996 iban a tener su primer permiso juntos. Y aquí es donde las sombras, las tinieblas, esa especie de mundo oscuro que en algunas mentes se reproduce, se une fatalmente, acosa o seduce a nuestros protagonistas. Comieron en una pizzería, tomaron unas cervezas y nadie sabe por qué ese 22 de diciembre deciden pasar su último día, ese extraño, en el Camposanto de Mallorca. Ahí empezó una especie de encadenamiento de delirios. Los psiquiatras podrían explicarlo, pero seguramente se quedarían, como casi siempre, a las puertas de una
concreción, porque hay cosas que un diagnóstico y una medicina tampoco acaban de definir bien. Ese hombre, Bartolomé Clark, siente la necesidad imperiosa, como si fuera un robot, de caminar como un autómata y dirigirse hacia la tumba de sus abuelos. Ambos habían muerto cuando él estaba en la cárcel cumpliendo condena. No sabemos qué ocurrió, qué se dijeron, qué se achacaron delante de aquella tumba solitaria. Caía la noche, los cipreses se removían, y en el camposanto, ese lugar que en el fondo tanto miedo nos da, no había un alma, excepto ellos. 12 minutos después, Ana Belén Gil, la que había matado a su padre, siente la necesidad de ir a esa tumba, a la de su progenitor, a la de la persona a la que ella arrancó la vida. Van caminando, ya es de noche, y de repente una especie de crisis histérica se apodera de la muchacha. Todo ocurrió cuando vio la tumba. ¿La tumba o la losa? Era una especie de nicho pobre, de caridad, y ni siquiera había inscripción. Una tumba fantasmal, con unas flores de plástico. En ese instante la muchacha empieza a hablar con una voz, con su propia voz, como si se estuviera interrogando a sí misma. Se cree maligna. Dice que la que tenía que estar bajo tierra era ella y no su padre. Dice que tenía que descerrajarse un tiro en la tapa de los sesos, como le ocurrió a su padre. Algo ocurre en esos minutos que la policía nunca supo. Los dos novios y presos salen de la cárcel, están de permiso, salen también del camposanto, y de repente a última hora alguien los ve girar sobre sus talones, también como si fueran robots, como si desde el interior de aquellos nichos alguien les llamase. Y vuelven, saltan la verja y vuelven ya cuando es plena noche. Parece ser que Bartolomé, el chico también, doble asesino, coge su navaja y en aquella losa sin nombre escribe "Te quiero, papá", y debajo el nombre de la chica y el suyo propio. Acto seguido, el misterio, las brumas, la voz de las sombras, hechos desgraciadamente reales y que no hace tanto tiempo sucedieron. Hay una pelea entre ambos, delante de la tumba sin nombre. La muchacha arrebata la navaja cabritera a su compañero y le corta un dedo. Este le responde cogiendo un trozo de losa y reventándole la cabeza. Acto seguido, según dijo a los propios jueces, a los propios forenses penitenciarios, notó como si algo se apoderase de su cerebro, como si una sombra negra, un vapor, le convirtiese en un robot sin alma. La cosió a puñaladas delante de la tumba de su padre, 8 de ellas mortales. Después, siendo consciente de lo que había hecho, se puso a llorar delante de la tumba. Pero no podía acarrear con esa pena. La enterró allí, la dejó entre 2 losas y le puso unas flores de plástico. Por increíble que parezca, 22 de diciembre año 96, aquella muerta cosida a navajazos pasó casi 4 días bajo una losa artificial en una de las esquinas del cementerio por donde casi nunca nadie pasaba. El hombre, Bartolomé Clark, con una nueva crisis, con una nueva posesión de esa otra voz que le dirigía sus pasos, decide ir a una iglesia, la iglesia de Santa María Magdalena, y allí cuenta todo lo que yo ahora os estoy contando a un aterrorizado sacerdote. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Tres y 39, Carmen, la voz de las sombras, historias que han ocurrido con nombres, con apellidos, con documentación forense y que simplemente recreamos. Podéis preguntarnos por historias que pasaron quizá cerca de donde vivís y que simplemente nos obligan a saber y a conocer y quizás sí evitar el demonio que a veces muchos, quién sabe si todos llegamos a tener dentro. Por fortuna creo que algunos bastante controlado, ¿no?
Ciencia en Milenio 3, Carmen. La NASA completa el mapa topográfico más completo del planeta Tierra. Una noticia que creo que es interesantísima y que puede quitarnos eso, las brumas que siempre deja en este estudio la voz de las sombras. La NASA anunció el pasado viernes que tras 4 años de procesamiento de datos transmitidos por el transbordador espacial Endeavour, ha completado lo que se considera el mapa topográfico más completo de la Tierra, los datos que incluyen el 80% del total de la masa terrestre. Según Michael Kovrig, científico de la misión del Endeavour, esta ha sido una de las misiones científicas más importantes de los transbordadores y probablemente la más importante de carácter cartográfico que se haya realizado jamás. El científico agregó que los datos proporcionados por el Endeavour cubren los territorios de Australia y Nueva Zelanda en un detalle sin precedentes. También incluyen más de 1000 islas de la Polinesia y la Melanesia en el Pacífico Sur, así como las islas del Índico y el Atlántico. Kovrig indicó que muchas de esas islas son de bajo nivel y muy vulnerables a los efectos de las marejadas y las tormentas, y su conocimiento tal vez ayude a evitar catástrofes como la ocurrida a fines de año en el sudeste asiático. Además, afirmó que conocer exactamente hacia dónde se van a dirigir las aguas es vital para mitigar los efectos de futuros desastres como el maremoto del Océano Índico. Según John Labrequet, director del programa de riesgos naturales en la Tierra en la Agencia Espacial, los datos proporcionados por la misión del Endeavour tendrán una amplia variedad de usos y con el tiempo otras misiones en el espacio podrán utilizar la misma tecnología para detectar los cambios que se hayan producido en la superficie de la Tierra y hasta para configurar la topografía de otros planetas. La historia del crimen del cementerio, que se une a la primera que hicimos de la calavera, ¿te acuerdas, Carmen?, de Canarias. La segunda, si no recuerdo mal, fue el crimen múltiple del Cintas Verdes. La tercera fue la descuartizadora de León, del bar Ay, terrible. Y este es el crimen del cementerio. Ojalá fueran estas leyendas urbanas, ¿verdad? Y no hechos reales. Vamos con más mensajes, Iker, que nos están enviando a 67640, ya sabéis, palabra clave milenio. Manuel desde Alicante nos dice: la voz de las sombras es genial, genial, pero siempre me pilla de ronda por el polígono. ¡Qué miedo! Hombre, al que le debe afectar es algún amigo guarda de cementerio que tenemos por ahí, ¿verdad? Estoy encogido y helado escuchándoos en la garita. Soy un vigilante de Toledo. Un escalofrío tengo. Un saludo, nos dice Juan Carlos. También nos preguntan que le han contado que hay una especie de castillo en San Martín de Valdeiglesias, que comentan que está encantado, que a veces ven a una persona con un abrigo largo y con capucha. Probablemente, Carmen, en esa información interesantísima que os agradecemos, tenemos el germen de lo que luego es leyenda urbana. Se convertirá quizá en el encapuchado del castillo de San Martín, pero el origen real seguramente es la muerte del señor Garza, que fue real, que era un hombre, Clara Tahoces nos lo contará, lo investigó profundamente, era un hombre que se suicidó. Bueno, suicidio, asesinato, nunca quedó claro. Ocurrió hace unos 15 años, en ese castillo. Él tenía fieras, animales, tigres, y él brindaba cada noche, por ejemplo a esta hora, delante de un cuadro de un personaje enigmático al que dedicó su vida y estaba obsesionado con él, Carlos II, el hechizado. Este hombre, Carmen, que me miras con esos ojos, Carlos II dirigía su vida, esta obsesión que algunas personas toman por un personaje y que, bueno, a veces parece dominarnos, ¿no?, como ocurría en el caso de la voz de las sombras. Bueno, pues Carlos II, ese rey al que le practicaron exorcismos, ese rey del que nos ha hablado en alguna ocasión la historiadora Marri Bueno, pues bueno, estaba ahí en un cuadro enigmático que igual todavía sigue, no lo sé. Lo cierto es que hechos extraños, dicen que orgías satánicas, dicen que mil cosas, espiritismo, ouija, se produjeron en ese castillo. Han pasado 15 años y nuestros amigos y la gente, como es normal, habla ya de, bueno, figuras. ¿Es verdad o es la incorporación del mito, la magia increíble de la leyenda urbana? Por cierto, Carmen, un pequeño apunte, porque yo siempre sabes que tengo deberes para los amigos oyentes porque hacen el programa con nosotros, que eso es lo que tiene Milenio 3, que vosotros sois parte del equipo. Bueno, pues vamos a ir metiendo y vamos a despedir los programas, pero ahora os pongo un ejemplo, con minicuentos de grandísimos autores,
plumas, bueno, como Ramón Gómez de la Serna, qué decir, ¿no?, el padre de la greguería. Bueno, pues muchos autores, aunque no se conozca, y a esto voy con que nos impresionó también mucho el programa de Enigmas Literarios del pasado viernes, muchos hablaban de fantasmas, de espiritismo, estaban muy obsesionados con el tema de la muerte, de lo enigmático. Y minicuentos, que pueden ser medio folio, incluso a veces frases, como vais a escuchar ahora, nos parecen interesantes. ¿Queréis vosotros hacer el minicuento que despida Milenio 3 en las madrugadas, por ejemplo? Pues podría ser muy interesante. Ya sabéis, milenio3@cadenaser.com y contenidos@ikerjimenez.com. Vuestros minicuentos que serán leídos y, por supuesto, nombrados como autores, como debe ser. Te pongo un ejemplo, Carmen. Este es Carlos Barroso y fíjate qué minicuento más corto, pero qué significativo, ¿eh? Esto es parte de la literatura que no se cuenta habitualmente. Es uno de los grandes, Ramón Gómez de la Serna, y mirad lo que dejó escrito en un papel. Aquella muerta me dijo: ¿no me conoces? Pues me debías conocer. Has besado mi pelo en la trenza postiza de la otra. Ramón Gómez de la Serna, 1935. La trenza de la otra, ¿eh? Claro, los pelos postizos, que son de personas que ya están difuntas en muchas ocasiones. Bueno, cuentos brevísimos, un poquito más largos, por supuesto. Abrimos, por supuesto, también la veda para vosotros, para vuestra creatividad. Carmen. De patrulla por Zaragoza a ver quién es el guapo que se baja del coche, nos dice José, que nos da también la enhorabuena por el programa. Vamos con más leyendas que nos cuentan. Dicen que en el pueblo donde yo vivo, Las Matas, está maldito. Escrito al revés, Satam Sal invoca al diablo. Nos lo dice Susana desde Madrid. Preciosa leyenda urbana, pero enrevesadillo, ¿eh? Arreglándonos un día una amiga y yo en el baño. Ella comenzó con la broma de invocar a Verónica 12 veces ante el espejo. Al llegar a la tercera, la ventana se abrió de golpe sin razón. Manuel de Villena nos dice que duerme en una habitación con una colección de muñecas de porcelana. Y dice que ahora, imagínate que le salgan las uñas, que no va a dormir, vamos. Esta noche va a pasar como pasó con la lechera de la mano. Que lo increíble es cómo se puede llegar a recrear tanto, pero con qué criterio. Es decir, hay mucha gente anónima por ahí, chavales, que tienen una imaginación que ojalá pudieran volcarla a la literatura y otras cosas, ¿no? Fijaos en esta historia, que es la página 135, que quizá la habéis escuchado, que quizá el que cuenta esta historia, que es María Raquel, de 15 años, de Coslada, quizá es oyente de Milenio 3. Tú hablabas de la muñeca de porcelana, ¿verdad? Que le crecía el pelo y las uñas. Pues fíjate qué historia, puro simbolismo casi, sería realismo mágico, digno de los autores sudamericanos. Fíjate qué historia se cuenta por Coslada, Carmen. Dice así: un niño fue a una casa abandonada con sus 2 perros. Los perros y el niño eran muy amigos. Esa noche la pasaron allí, y por raro que parezca, los perros, en mitad de la oscuridad, obtuvieron la virtud de hablar. Hablaron y le miraron como si fueran personas, y le dijeron al niño que se fuese corriendo de inmediato de esa casa, porque en breves minutos iba a aparecer un espíritu con forma de cabeza que flotaría en la oscuridad. Al poco rato de decir esto, comenta María Raquel de Coslada,
Y al final de un pasillo se apareció el espíritu y el niño no tuvo más remedio que empezar a correr entre las ruinas. Entonces ocurrió algo. Uno de esos grandes perros pastores alemanes se quedó en la casa para detener al espíritu, pero murió en el intento. El segundo perro y el niño siguieron corriendo, pero de pronto este se paró, con el objetivo de distraer al espíritu, y por tanto dejar que el muchachillo se alejase cada vez más. Por desgracia, el segundo animal, vomitando sangre, también murió. El niño corrió y corrió, con aquella cabeza humana de mujer detrás, flotando, siguiéndole por el pasillo. Y nadie sabe por qué, pero esta extraña historia acaba con que aquel cráneo, aquella especie de calavera, de repente, sin que sepamos por qué, cuando estaba a punto de alcanzar al muchacho, se desvaneció. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Bueno, otra leyenda urbana creada quizá por un montón de gente, añadiéndole cosas a un montón de gente, y yo digo, qué maravilla para los que somos escritores, un niño que va con un perro, con unos perros de su propiedad, a una casa abandonada, y los perros de repente se le vuelven como si fueran las fábulas, las fábulas de Esopo, de Samaniego, se le ponen a hablar, porque los perros son amigos del hombre, y le avisaban de que había que salir de allí corriendo a toda prisa. Como esta. Abducido, ¿por qué va a ser? Por un ovni. Una denuncia sobre la desaparición de un taxista mantuvo en vilo a la policía argentina durante todo un día. La policía de Buenos Aires desplegó una gran operación de búsqueda y halló el automóvil del taxista abandonado a 60 kilómetros de la capital argentina. Además, contactaron con todos los hospitales, se puso en alerta al Ministerio de Seguridad e incluso intervino la justicia para que instruyeran las actuaciones del caso. La operación concluyó cuando la esposa del taxista volvió a la comisaría para declarar que su marido se había puesto en contacto con ella y que estaba sano y salvo, pero que había desaparecido porque se lo llevó un platillo volante. Según le había relatado su esposo, había sido chupado por una luz intensa y conducido a una nave. La mujer del taxista que realizó la denuncia terminó por admitir que no es la primera vez que su esposo desaparece y dice ser abducido por extraterrestres y que estos le suministran líquidos especiales que le dejan un aliento muy similar al vino. Se ríe Antonio Bravo, la nave del misterio, porque claro, también esto, y nos tomamos un poco a sorna todo este asunto, porque claro, esto no quita para que haya casos realmente enigmáticos, pero también son parte del mundo del misterio, yo diría de la picaresca, ¿no? Esos maridos que, bueno, aparecen muy tarde y dicen, bueno, fue un platillo de Venus o de Urano. Desde luego nada tiene que ver esto con la ufología, pero lo traemos aquí porque, bueno, el año también hay que empezarlo a veces, aunque parezca mentira, en Milenio 3, con una sonrisa. Por cierto, muchos mensajes a 7640 que me preguntan también por mi intervención en TNT de este fin de semana. ¿Y qué te parece el programa? Sí, no, yo además tengo muchos amigos que actuaron en ese programa, yo no tengo ningún problema con nadie, yo no voy a ese tipo de programas, sencillamente, no pasa absolutamente nada, es un criterio personal, y eran imágenes de archivo. Hombre, me hubiera gustado que hubieran puesto archivo, ¿no? Porque si Iker no suele decir ese tipo de programas, se le invita y dice por activa y por pasiva que no, pues no. Y tampoco, hombre, mencionaron bien al programa, según me dicen, me han comentado compañeros, hablaron bien de Milenio 3, pero no sé. Bueno, más bien hablaron de Tercer Milenio, de Milenio 3 lo llamaron. Cuando alguien diga el nombre Milenio 3 bien alguna vez, vamos a hacer un premio. Y bueno, que simplemente eran imágenes grabadas y que yo, cabezón y quizá equivocado, tengo que admitirlo, pero no voy a ese tipo de programas donde no me parece la manera más seria en la que se disponen a hablar de estos temas. Desgraciadamente, con poco que hicieran, sería un elemento maravilloso y poderoso, porque se está demostrando que el misterio está ahí.
Ojalá, pero ¿qué pintan algunas reporteras del corazón hablando de y discutiendo como escépticas? Uno dice, estamos en el mundo de la paranoia, sin duda alguna. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640. Buenas noches, me encuentro vigilando una finca muy cerca del santuario de Andújar. Hace mucho frío ambiental, pero qué miedo. Soy José desde Jaén. Menudo sitio, ¿eh? De santuario. Noche en carretera, 5 bajo cero. Las leyendas urbanas imponen respeto. Saludos, Antonio Bravo, nos dice Paco desde Ciudad Real. Leyendas urbanas en carretera, ¿cuántas hay, eh? Me estoy acordando de esa visión de Emilio, esa mujer vieja, con la mano abierta y la otra cerrada, como queriendo decir algo que se cruza en la carretera. Espero que esta noche no le dé a la vieja por salir. Hola, soy Dani de Madrid. Yo de siempre las muñecas las he tenido pavor. No las puedo ni ver ni en la tienda. Tiemblo. Es una de las fobias importantes, ¿eh? Así como a algunos, por ejemplo, no nos gustan nada las arañas, como es mi caso, y por lo tanto soñamos bastante con esos temas. Haremos dentro de poco un programa de sueños, os advierto, desde otro punto de vista. No es ningún consultorio, sino un programa sobre el misterio de los sueños, donde podéis contarnos vuestras experiencias. Bueno, pues hay mucha gente que sueña con la imagen, la cara de las muñecas de porcelana. A mí de pequeña una muñeca me dio un sustito. Ya lo contaré algún día. Soy José, el chofer funerario. Esto no es una leyenda. Incinerando un cadáver me pararon el crematorio. Eran las 2 a.m. Estaba solo y es materialmente imposible. O sea, como si no quisiese irse al otro mundo, ¿no? Ese personaje que estaba siendo incinerado. Juan Antonio de Huelva nos dice, a partir de hoy mi hija va a jugar con balones. Se acabaron las muñecas. El señor Famosa, que por favor no nos llame, porque le estamos haciendo un flaco favor. Bueno, las empresas de hoy en día ya no hacen de porcelana, ¿no? Pero os dais cuenta, hemos tocado una fibra muy sensible, sobre todo en las mujeres, y es cierto, y no es ninguna tontería. Muchas niñas tienen un temor extraño a esas caras de porcelana y esas figuras, y sin embargo, muchas personas mayores, muchas madres, coleccionan ese tipo de colecciones, y algunas con gran éxito, que han salido incluso en la tele, colecciones de muñecas de porcelana. Pero muchas de ellas, lo estamos viendo, leyendas en formación de este siglo XXI, tienen como protagonista a esas muñecas que, bueno, cobran vida. Eugenio nos dice, en la estación de metro de Cuzco, en Madrid, se oyen ruidos de cadenas, pisadas y risas de madrugada cuando está cerrada al público. Bonita descripción también. Hay unas cuantas leyendas urbanas muy interesantes del metro en diferentes puntos. Una muy breve, en Madrid. Se dijo en su día, y se popularizó como rumor, como mito, como nuevo mito del siglo XXI, entre la gente, que lo que hoy sería la línea que va por Cuzco, había un pasadizo atemporal que llegaba hasta Cuzco, pero Cuzco de verdad, Perú. Bueno, pues estas historias vienen desde la más remota antigüedad, y no son de ahora, y vienen desde hace varios siglos. Los viajes en el tiempo a través de túneles. Es una recreación de los mitos antiguos. Santi de Pontevedra, que nos dice que está haciendo malabares con la radio para escucharnos, porque en Puente Areas no se oye bien. Aún así, aquí estoy. Un saludo y felicidades, Puente Areas. Ahí tengo yo una casa preciosa. Precioso sitio. Iker, y además, cientos, decenas, un montón de mensajes que te felicitan. ¡Hombre! Un abrazo desde Cáceres, Iker, amigo, muchas felicidades y que cumplas muchos más, nos dice el pelado. Luis, feliz cumpleaños, Iker, te deseo un gran día, un futuro pleno de paz, felicidades, vivencias y nuevos conocimientos. Pues eso, que feliz cumpleaños, Iker. Y Antonio Bravo, claro, que como mandan los cánones, muchas gracias, amigos. Yo felicito a todos los oyentes de Milenio que en este año 2004 recién pasado nos han dado una demostración de fidelidad. 800.000 amigos, se dice pronto. Y qué vamos a decirle, que el regalo más grande que nos puede dar nadie es ese afecto, ¿no? Sobre todo ese afecto personal que hemos sentido muchas veces, y la consciencia de que nosotros simplemente investigamos con vosotros y nos sorprendemos, nos reímos, nos aterrorizamos con vosotros. No somos ningunos sabios, ni queremos serlo. Ganadores, Carmen. Vamos rápidamente con los ganadores. Un libro de leyendas urbanas de la chica al autoestopista fantasma va para Santiago. Os juro que he parado el camión en el arcén porque cuando contabais lo del cementerio estaba pasando al lado de uno. ¿Por qué nos dan tanto miedo los camposantos? Habrá que escribir algo algún día. Dolores, yo conozco la leyenda de la mano negra que entra por la ventana y mientras duermes te estrangula. Y Sofía desde Castellón, para La Voz de las Sombras, los crímenes del arropiero. Sí, arropiero. Tuvimos aquí al inspector de policía Salvador Ortega Mayén, que detuvo al arropiero. Por cierto, según tengo entendido, se va a hacer una película sobre Manuel Delgado Villegas,
Hombre, triste, ¿no? Que alguien tenga esa celebridad, ya muerto, acabó como un mendigo solitario y, si no recuerdo mal, mató a 29 personas, ¿no? Es el psico-killer más importante. Los mataba de un puñetazo en la nuez, el golpe del legionario. Aquí tuvimos y lo volveremos a tener, por supuesto, a ese hombre que le atrapó. Gracias a él podemos estar un poco más tranquilos cuando esta gente acaba entre rejas, porque no tienen otra solución. El enigma de los psicópatas ya lo habéis visto. Y sobre cementerios, haremos un programa, os lo prometo. Ahora, de momento, volvemos a la actualidad, a los compañeros de la cadena SER y los servicios informativos. Un abrazo, el viernes volvemos, Milenio 3.